Bueno, Bueno, gente querida, y se siguieron conectando. Sebastián, Raúl, Dora, Manuel, Eva. Vamos a, vamos a hacer tres son y comenzamos. Oh, oh, oh. Buen día, Zairán. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con el Bhagavad Gita comentado por Satya Sai Baba. Hoy vamos a terminar, Dios mediante, el capítulo 18. Habíamos quedado en la página 142 y vamos a leer 3 páginas y media aproximadamente el día de hoy para terminar el capítulo. Ahí puso Lili que está de oyente. Miguel me había mandado un mensajito que se conecta, que está creo que manejando, así que también está de oyente, escuchándonos. Hoy Albina no está porque está en el cuidado de su esposo, no sé qué actividades médica que tenía que estar presente. Nuestro querido hermano Marco Erice se está recuperando lento, pero gracias a Dios se está recuperando. Así que acá estamos lo que estamos, somos tres en este momento y bueno, se irán conectando y bienvenidos serán. Vamos entonces. Mónica también nos puso que está de oyente. Y Andrea está cuasi presente porque está en el trabajo, así mientras no entre gente, está disponible. Página 142. Vamos a retomar el último párrafo que leímos el sábado pasado porque tiene conectividad con lo que vamos a leer hoy. Quien quiera de entre los devotos que me dedique todos sus actos a mí, sin ningún otro pensamiento. Quien medite en mí, me sirva a mí, me adore a mí y me recuerde a mí, ten por cierto que me tendrá siempre con él, siempre proveyéndole en este mundo y en el siguiente. Yo asumo la responsabilidad de su bienestar. ¿Me escuchas? Preguntó Krishna, dándole nuevamente palmadas en el hombro, infundiendo valor en el desfalleciente corazón de Arjuna. Dice acerto acá, ¿no? Hay un error de tipeado. ¿Qué será? Este acierto, este acento. Bueno, dice, ¿cómo lo interpreta Dardo esto que dice? Este acerto respecto de que el Señor. no, como si fuera esta declaración de él, Claro, ¿no? ¿no? Sí. Sí, sí. Este acerto respecto de que el Señor garantiza la prosperidad del devoto ha dado lugar a muchos malentendidos. Hasta los pandits, y qué decir de los demás, han fallado al tratar de captar su verdadero significado, nos dice Satya Sai Baba. Los comentaristas del Gita propagan esta declaración de maneras muy diversas. Este sacratísimo concepto es como el ombligo para el cuerpo que es el Gita. El ombligo de Vishnu fue el lugar donde Brahma tuvo su nacimiento. Así, ese verso, Sloka, es el ombligo o lugar de nacimiento para aquellos que anhelan el conocimiento supremo. Si ese verso, Sloka, es observado en la práctica, el Gita entero puede ser comprendido. Hay un buen número de historias interesantes que circulan respecto a este Sloka. Daré un ejemplo. Un pandit estaba dando discursos sobre el Gita en la angustia presencia de un Maharaj. Un día le tocó el turno a esta esloca, que dice, a aquellos que solo me adoran a mí, sin pensar en nadie más, con toda devoción, doy abundancia y seguridad. El pandit estaba explicando con entusiasmo las múltiples inferencias de esta esloca, pero el Maharaj movió la cabeza y dijo, ese no es el significado correcto, y siguió disputando la validez de cada una de las explicaciones que daba el pandit. El pobre filósofo que había obtenido anteriormente distinciones muy meritorias en la corte de más de un mahará y había sido honrado con pomposos títulos, sentía como si lo hubieran apuñalado cuando este mahará calificó de errónea, en presencia de todos los cortesanos, la explicación que él daba a este esloca. Se sintió ofendido, pero haciendo acopio de valor, acometió de nuevo la tarea y reuniendo toda su erudición,
se lanzó con un elocuente discurso sobre el múltiple significado de las palabras yoga y kshema. El Maharaj tampoco aprobó esas interpretaciones y le ordenó: busca el significado correcto de este shloka y si logras comprenderlo bien, regresa mañana. Una vez dicho esto, el Maharaj se levantó del trono y se dirigió a sus habitaciones interiores. El pandit perdió el poco valor que le quedaba, se sintió agobiado por el peso de la ansiedad y se tambaleó bajo el efecto de aquel descrédito. Cuando llegó a su casa, dejó a un lado el ejemplo del Gita y se tendió sobre el lecho. Sorprendida al ver esto, su esposa le dijo: cuéntame por qué regresaste del palacio con tanto pesar hoy. ¿Qué es exactamente lo que sucedió? Tan ansiosamente le espetó una pregunta tras otra, que el pandit se vio obligado a relatarle todo lo que había sucedido, las ofensas acumuladas sobre su cabeza y el mandato con el cual el Maharaj lo había enviado a casa. La esposa escuchó tranquilamente la descripción de lo que había ocurrido y después de reflexionar profundamente sobre el incidente le dijo: es verdad lo que dijo el Maharaj. La explicación que diste de este shloka no es la correcta. ¿Cómo había de aprobarla el Maharaj? La culpa es tuya. A esto el pandit se levantó iracundo como una cobra cuando le pisan la cola y rugió: ¿qué sabes tú, tonta mujer? ¿Soy acaso inferior a ti en inteligencia? ¿Pretendes tú, que pasas todo el tiempo cocinando y sirviendo, saber más que yo? Calla y retírate de mi presencia. Pero la dama se mantuvo firme y replicó: Señor, ¿por qué te lanzas en un ataque de tal de ira ante la revelación de una verdad? Repítete a ti mismo el verso, el loca, una vez más y reflexiona sobre su significado. Entonces encontrarás el significado correcto por ti mismo. De esa manera, con la suavidad de sus palabras, calmó la mente de su esposo. El pandit empezó a analizar el significado de cada palabra del shloka aisladamente. Aquellos que solo me adoran a mí. Deliberada y lentamente comenzó a repetir en voz alta los diversos significados. La esposa intervino y dijo: ¿de qué sirve explicar el significado de las palabras? Dime, ¿cuál era tu intención cuando te acercaste a ese Maharaj? ¿Cuál fue el propósito? Al oír esto, el pandit se encolerizó y gritó: ¿cómo he de dirigir esta familia y este hogar? ¿Cómo he de costear el alimento y la bebida, los vestidos y otras cosas para ti y los demás? Es por esto que fui allá. De otro modo, ¿qué negocio habría yo de tener con él? La esposa replicó entonces: si tan solo hubieras comprendido lo que el señor Krishna ha declarado en este shloka, no habría surgido en ti el impulso de ir ante ese Maharaj. Sí, él debe ser adorado sin ningún otro pensamiento. Si uno solamente debe rendirse si uno solamente debe rendirse ante él, si en todo momento la mente debe estar fija en él, entonces el Señor ha declarado implícitamente en este verso que él proveerá todo para el devoto. Tú no has hecho ninguna de esas tres cosas. Tú te acercaste al Maharaj creyendo que él te proveería de todo. Ahí es donde has ido en contra del significado de este verso. Y esa es la razón por la cual el Maharaj no aceptó tu explicación. Al escuchar esto, el famoso erudito se sentó durante un rato, rumiando las observaciones de su esposa. Se dio cuenta de su falla y no fue al palacio al día siguiente. En cambio, se sumergió en la adoración de Krishna en su propia casa. Cuando el rey inquirió por qué no había aparecido el pandit, los cortesanos le dijeron que se había quedado en casa. El rey envió un mensajero, pero el pandit rehusó salir y dijo: no hay necesidad de que yo salga a ver a nadie. Mi Krishna me proveerá de todo. Él mismo se encargará de mi bienestar. Fui humillado porque no me di cuenta de esto en tanto tiempo, porque estaba cegado por la ansiedad de conocer los múltiples significados de las palabras solamente. Si me entrego a Él y me ocupo de adorarlo sin cesar, Él mismo me dará todo lo que necesite. Cuando el súbdito llevó este mensaje al palacio,
el Maharaj se encaminó a pie a la morada del pandit y postrándose a sus pies le dijo: Te agradezco sinceramente que me hayas explicado hoy, con tu ejemplo, el significado del esloka que expusiste ayer. De esa manera el rey enseñó al pandit que cualquier propagación de asuntos espirituales que no salga del crisol de la experiencia es mero oropel y ostentación. ¿Han entendido el punto? Aún hoy día muchos hombres eruditos que van por ahí dando discursos sobre el Gita y haciéndole propaganda no observan sus principios en la práctica. Se ocupan simplemente de exponer al mundo la envoltura sin valor, el significado literal, el sentido de las palabras y nada más. El tratar de difundir el Gita sin practicarlo equivale a arruinar la causa y a desvirtuar el libro sagrado. Alaban el Gita como si fuera el aliento mismo de su vida, como la corona de todas las escrituras, y como si hubiera emanado de los labios del Señor mismo. Muestran tanta reverencia hacia el libro que sus ojos se llenan de lágrimas a la sola mención de su nombre. Se lo colocan en la cabeza, lo presionan contra los ojos, lo mantienen en sus altares y le rinden culto con explosiones de expresiva devoción. Todo el respeto, toda la adoración es solo para el papel, para el libro. Esto lo está diciendo Satya Sai Baba, ¿eh? Si en verdad tuvieran reverencia por las palabras del Señor, por el contenido del libro, se habrían esforzado en ponerlas en práctica, ¿no es así? No, no se esfuerzan, no tienen la más mínima experiencia. Si la tuvieran, ninguno trocaría la difusión de esa experiencia por dinero. Anhelarían solamente la gracia. Ni siquiera uno entre 1 millón de los exponentes del Gita de hoy, aquellos que hablen de su misión de divulgar el Gita, anhelan la gracia del Señor. No, si tuvieran ese anhelo no estarían pensando en ganancias o dinero. Sairan, acá terminamos el capítulo 18 que Satya Sai Baba realmente nos educa, no solo del Gita, sino de la interpretación del mismo, de cómo ponerlo en práctica y le da unos lindos palazos a todos aquellos que lucran con actividades espirituales y lo podemos llevar a otros ámbitos, no solo el Gita, ¿no? Sino de la Biblia, aquellos que adoran solamente la Biblia como si fuera Dios, el papel, ¿no? Como dice acá, y se olvidan del mensaje y demás en todos los ámbitos de los cristianos, ¿no? De todas las religiones que hoy día nos abordan. Así que, Dardo querido, te damos pie para iniciar, después te vamos a dar el cierre, así que manifestate con lo que sientas ahora y vamos a dar paso a los demás hermanos. Bueno, buen día, gracias Horacio, buen día para todos. Sí, esto de que adoran el papel mueve un poquito a risa. A mí me causa gracia porque si uno observa se lo ve a esto a diario en los entornos espirituales, ¿no? Me da risa porque Baba lo expresa tan, no sé, tan claramente, se pega el libro contra la cara, le salen lágrimas, llora, pone el libro en un altar, dice, le pone florcitas, le prende velas, y algunos hasta le hacen el árati, ¿viste? Una ceremonia con él. Y Dardo, yo recuerdo que, si bien es una cuestión de respeto y la acepto, pero en el centro de allá de Rosario había veces que uno dejaba libros espirituales en el suelo y te recontra retaban, diciendo, che, ¿cómo va a dejar eso en el suelo? Y yo decía, pero ¿y qué problema hay si un libro? O sea, lo importante es lo que se lleva adentro, pero bueno, como Claro. ejemplo, ¿no? Y de todas maneras es como ponerle, se podría aceptar como un símbolo de reverencia y qué sé yo, y de un puya, como le dicen ellos, ¿cómo sería una, sí, una reverencia? Pero siempre y cuando vos sepas lo que dice adentro, lo estés aplicando en la práctica, Es un ritual, Dardo. un ritual, gracias Raúl, Muy eso, bien, un Raúl. ritual. Porque si vos adornás el libro con florcita, le prendés fuego y le das todas las vueltas que quieras y al libro solamente, Baba se refiere a esto, si vos te gusta hacerlo, está bien, qué sé yo, en varios encuentros, viste, han puesto ahí también libros así para eh, exponerlos y adorarlo y ponerle adornos como que fuera el centro del encuentro. Pero
No, no sé, déjalo, si a la gente le gusta hacerlo no habría problema, pero acá lo que Baba dice es que el problema está en que vos solo haces eso y te quedás con eso, Claro. ¿entiendes? Es como que yo no sé ni lo que dice adentro del libro, mucho menos lo voy a aplicar en la práctica, entonces mucho menos voy a llegar al resultado de lo que me está diciendo. Es como... Es como queda una, es el inicio de nada, porque queda en la nada eso. Me decía unos compañeros acá del juego de tenis, me dice, yo empecé hace poco a jugar y me dice, vos mirás mucho tenis en la televisión con los profesionales y bueno, vas a aprender más o menos cómo hacen los movimientos, todo. Pero lo que yo agrego es que también hay que llevarlo a la práctica cuando uno va a la cancha de eso. Es decir, si yo me estoy acordando cómo hacían los movimientos de los golpes de la pelota, tengo que ir a ejecutarlo en la cancha y no en la cancha estar distraído y ¿para qué miré aquello? No, no tiene sentido. Entonces, el sentido está que esto nos informa a nosotros, nos da el conocimiento, nos enseña, pero después, bueno, como los tres procesos que ya conocíamos, una vez hecho este primer proceso, después hay que hacerlo, trabajarlo en la mente, masticarlo, rumiarlo, como dice por acá, el pandí lo rumiaba en la cabeza después que la esposa lo retó, y tenerlo y darlo vuelta hasta poder extraer los significados verdaderos y obviamente ponerlo en práctica, porque si no hay una desconexión ahí. Yo después, al final, si hay tiempo, voy a contar una anécdota espectacular de allá en el Ashram, de un devoto, con este tema de que, bueno, de la provisión del Señor de todo, porque Él entiende este mensaje y lo pone en práctica. Así, Nardo, y después el tema que yo hablo mucho, he hablado siempre con Jorge Delicio, que bueno, ahora no puede estar en los círculos de estudio de Rosario porque está cuidando a la mamá, la va a visitar, está en un geriátrico. Pero siempre nosotros teníamos la convicción bien direccionada, y acá Baba lo dice con respecto al dinero. En las cuestiones espirituales, cuando entra el dinero, aunque sea un poquito, ya lo espiritual ya no surte el efecto que le quiere dar el orador o el sanador o lo que sea. Esto no solo para difundir el guita, yo creo que esto es muy amplio. Si vos haces una actividad espiritual y cobras por eso, es para debate, ¿no? Pero no es pura el mensaje, no es puro el accionar. claro, Y sí, es acá como lo que dice, ¿eh? sí, sí, lo dice claro, que no vayan atrás del dinero a cambio de enseñanzas espirituales, porque acá se está enfocando no en los estudiantes como nosotros, ¿viste? De las escrituras para salir adelante y llegar a la liberación. Se está enfocando en los difusores del Gita, sobre todo en Oriente, que son especializados, acá son pandits que saben todo, saben cada número, cada letra del sloka, todos los versos. ¿Qué pasa? Pero ellos, muchos de ellos, dice Baba, que no lo están llevando a la práctica porque no se dan cuenta, solo están hablando de la lengua para afuera. Por eso en una parte acá le dice, no sé si la esposa fue que le dijo, que, o Baba dijo, no, él mismo dijo, el pandit, cuando ya reconoció y se arrepintió, dijo, no, yo solo estaba preocupado en el múltiple significado de las palabras, solamente, dice el tipo, solamente. No se preocupaba de ponerlo en práctica. O sea que no sirve solamente saber el significado de las palabras, sino entenderlo y después llevarlo a la práctica. Porque si no, ¿dónde va a estar el, si no está la práctica, no puede estar el resultado de todo lo que estamos buscando, que es incorporar este conocimiento y ejecutarlo. Como ¿Y los... dónde está la pureza del objetivo? Porque si nosotros acá en este círculo de estudio cobraríamos por cada uno de los que estamos, más allá que sea una obra de bien y alguien se beneficiaría, o el que da una charla sobre la explicación del guita cobraría, ¿qué está buscando? El dinero. Claro, claro, Y claro, entonces la pureza se perdió. claro, sí. Fíjate una vez hablando de pureza y el dinero mezclado con la espiritualidad, una anécdota que está un poco relacionada con esto, y no, pero no con el texto, pero sí del dinero por espiritualidad. Una vez alguien le preguntó a Sai Baba
para construir un templo, un ashram o juntar una colecta para ayudar a los pobres, no me acuerdo para qué era el fin del dinero, le dice a Baba, ¿qué pasa si yo juego a la quinela, vamos a suponer, al Quini 6, no sé, a un premio, en una agencia de pro, de no sé lo que sea, y con ese dinero, si yo gano, lo dono entero a ayudar a acá o allá o allá? Y Baba le dijo que no. No, pero Baba, si es un montón de dinero, no, no. ¿Y saben por qué? Lo que estás diciendo vos, Horacio. Porque dice que ese dinero, para volcarlo en un fin espiritual, no serviría en absoluto porque nació de la codicia. La raíz de eso fue la codicia de toda la gente que compró los billetes, que quiso ganar el dinero para su propio beneficio. Entonces, como había partido de ahí, no va a servir para eh, el tema espiritual, para volcarlo a ese fin, ni para ayudas, ni para construir templos, ni para nada. Incluso Baba dice que no hay que pedir plata. No hay que pedir plata. Ustedes en la fundación lo tienen clarito a eso, de que él siempre dijo, no hay que salir a pedir plata a los devotos, ni a nadie en la calle, ni colaboraciones, ni nada. Esto va a la organización de él o el ARRAN o todo lo que se tiene que mantener con dinero, va a salir porque él lo va a proveer. Y después Si él aparecen. dice, pídanme a mí, no le pidan a la gente. Claro, y por ahí la gente ignorante al principio uno piensa, y bueno, pero ¿y dónde va a salir la plata si la plata se lo dan los devotos? Y bueno, pero va a salir del corazón de cada devoto o simplemente Dios se va a ocupar, va a hacer una maniobra a la que Él se le ocurra Claro. para que eso funcione. O va a haber gente brindando servicios y cosas materiales sin poner plata. Es decir, tenemos el ejemplo de los que hemos ido al Arran, cómo funciona todo eso, ¿no? Y a nadie se le cobra un peso, es decir, no se anda pidiendo. Yo fui a muchos, eh, como, no cursos, pero sino discursos de Pandit que hablaban del yoga vasista o de otras cosas, y nadie te cobra un peso. Vos vas acá o allá o allá. Incluso, mirá, imagínate si la presencia de los Vedas o los cantos, incluso eso, Horacio, unos espectáculos maravillosos se ven en el Arran cuando salen festejos, con bailes, con cosas eh, traídas de la tradición muy profunda de toda esta enseñanza, gratuitas. Y yo no creo que ni en los mejores teatros pagos podés encontrar esos bailes y esos disfraces y esas cosas que nosotros, muchos de nosotros vimos en el Arran. Yo decía siempre, pero ¿cómo puede ser esto? Es impresionante, un despliegue y todo por voluntad de cada uno de los que fueron a aportar su servicio y su esfuerzo, su tiempo y de su propia plata. Por eso acá dice que esto es más sagrado todavía, no se puede cobrar por esto en absoluto. Y, y, y si lo querés, vamos un nivel más abajo. Yo me acuerdo allá en Puttaparthi, cerca de Lhasa, había un hombre que daba yoga en un tremendo complejo médico de ayurvédico, no me acuerdo el nombre, ¿se acuerdan ustedes? El Bueno, de los globulitos. no, no, no. Un edificio de Ah. 3 plantas lleno de habitaciones de tratamiento ayurvédico y arriba de toda la terraza este hombre daba yoga. Un viejito, ya no sé si existe, tendría 110 años ahora. Bueno, y yo me acuerdo, empezaba a las 5 Carlos, de la mañana. discúlpame. ¿Cómo, Dora? Escribilo si no podés con el audio, Dora. Que anda problema con los audios. Y estaba mencionando el nombre, Dora. Sí, puede ser la clínica del doctor Rao, no me Ahí acuerdo. está. Rao Ah, puso. exacto, la clínica del doctor Rao. Bueno, y ese mismo doctor, el que había originado todo, que hoy tendría 120 años, eh, daba yoga en las terrazas con innumerables personas al amanecer. Nunca cobró un peso, ni él mismo con el Hatha Yoga, digamos, Hatha Yoga, los movimientos, las posturas, todo. Y yo me acuerdo, fui un tiempo seguido y una de las últimas veces que me iba, me acuerdo que él levanta la mano y antes de que nos vayamos todos, dice en voz alta, no comercialicen el yoga. Oh,
Eh, Está bien. Así eso me vine con esa idea pero bueno, tal vez el yoga significa muchas cosas, ¿no? Todo esto que estudiamos también el jnana yoga es todo esto, ¿no? Así que, o el bhakti yoga, el enseñar todo esto de la devoción, porque es de lo que se trata este libro. Bhakti yoga, jnana yoga, así karma yoga, hacer las acciones desinteresadas para entregárselas a Dios. Todo esto no tiene nada que ver la plata, nada que ver el dinero. Y justamente esta crítica a los que cobran por enseñar el Gita va de la mano con esa oración que es el núcleo central de todo el Bhagavad Gita, ¿no? Que es la que estábamos hablando del Yoga Kshema, esa que él proveerá absolutamente de todo si se cumplen esas condiciones, que el pandit no cumplía. Adorarlo a Dios sin ningún otro pensamiento, sin pensar en otros, solo la entrega a Él y la mente fija en Él. Y sin Así, contraprestación, y, como y buscaba sin acá el ejemplo. contraprestación, porque el loco iba con el Claro. Maharaj para la plata, que le pague Sí. unos mangos, ¿viste? Para vivir. Bueno, Y Dardo, obviamente, lo dice Baba, o sea, el que lo quiere interpretar de otra manera está bien, pero acá es claro, Baba. Dardo, por eso tampoco tienen que intervenir la política, porque muchas veces, viste, que en nombre de, este, es como que ensucian, digamos, la causa noble que pueda haber, viste. Claro, Eso se claro, pierde la también. pureza del mensaje. Exacto, exacto. Se busca una intención y cuando hay otra intención más allá del mensaje, ya no está puro el mensaje. Estamos hablando de exacto. lo top, ¿no? Lo ideal. Exacto, Horacio, nombraste la palabra justa, porque es lo que la esposa le dice. Si vos decís que comprendiste el esloka este, pero aquí ibas del Maharaja, decime, aquí ibas del Maharaja este. ¿Cuál era tu intención? Esa palabra le dice ella por ahí. ¿Cuál era tu Exacto. intención? ¿Cuál era tu propósito cuando te acercaste a él? Y ahí es donde el pandita este se vuelve loco y le dice, ¿cómo querés que vivamos y te alimente a vos y a todos tus vestidos y qué Andá a sé yo? lavar los platos, le dijo, andá a lavar los platos, le dijo. Sí, se volvió loco. Bueno, dice, pero si yo no voy al Maharaj, no me provee de dinero, en otras palabras, no dijo eso, pero era eso, no me provee de sustento. O como le dice a la esposa en un momento, le dice, vos fuiste creyendo que él, el Maharaj, no Krishna, él te proveería de todo. Es decir, lo mantiene, porque en esa época, en los palacios, mantenían a muchos pandit, mantenían a muchos sabios, y, es decir, con los recursos del rey o del maharaja. Y bueno, entonces el pandit dice, no, me tengo que acoplar al rey, así vivimos todos bien y tranquilos, y nos da un sueldito. Bueno, algo así sería. Pero bueno, el tema acá a tener en claro es, no quiere decir que vos no podés ir del pandit, el pandit no puede ir del Maharaj a dar conferencias del Gita y que todos sean felices estudiando las escrituras, viviéndolas y haciendo estudio como nosotros. No, quiere decir que no, su intención tenía que haber estado puesta en que iba a cobrar cada vez que iba, o mensualmente, o no sé cómo le pagaría. Esa es la diferencia, la intención, no ir a enseñar el Gita, como hacía el pobre Pandín, ¿no? Que bueno, guardate, Dardo, para el final varias cosas y bueno, el ejemplo que quieras dar lo das. Vamos a seguir con los demás hermanos. Vamos con Raúl, después Guillermo. Es un tema este Raúl, y sobre todo vos que también tenés años en presencia de la organización SAI, muchas veces se ha debatido en las reuniones. Y che, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y nuestro, siempre, por lo menos yo a los que he seguido, ¿no? Los lineamientos y Albina y que la tienen muy clara, siempre han dicho. Lean los mensajes de Baba, lean los lineamientos, pues Baba es muy claro. Si no está de acuerdo con Baba, entonces no tenés que estar en esta organización. Andan otra que hagan rifa, que hagan evento por plata, pedir donaciones, hacer mensajes de que necesitamos tal para cual cosa. No, acá no, en la organización de SAI hay que pedirle a él y la plata o el dinero o lo que sea va a venir de los corazones que él movilizará. Pero bueno, fue un tema y seguirá siendo un tema, ¿no, Raúl?
Así es, Horacio. Yo lo que recuerdo, bueno, básicamente la síntesis de todo esto empieza con que en la enseñanza de Baba que hay que ser consecuente en pensamiento, palabra y acción. En lo personal, yo creo que el pensamiento lo tengo y la palabra y la acción muchas veces me falla, entonces son los ajustes que yo tengo que hacer. En relación a la organización, las cosas que se hicieron o se han hecho durante muchos años que hemos estado nosotros, yo recuerdo donde me tocó participar más directamente cuando en el 2015 me pidieron el proyecto del ARRAM de No Cancani, no se puso el nombre de ARRAM, pero sí Comunidad de No Cancani, que era un proyecto ambicioso y que había que tener mucho dinero para hacerlo. Yo, como lo pidió las autoridades de la organización, yo lo hice y realmente quedó un proyecto precioso, muy lindo, que a todo el mundo le gustó. De ese proyecto, lo único que se llevó a cabo fue el depósito de los libros, o sea, hubo dinero para hacer el depósito de los libros, porque era una necesidad inmediata que se guardaran esos libros que había donado Parada y no había dónde guardarlos. Entonces, ese depósito sirvió como una ampliación de lo que ya estaba construido para hacer eso. Y después de ahí, nada más. Obviamente que si hubiera sido voluntad de Baba que eso hubiera prosperado, de alguna manera, él hubiera hecho lo necesario para que eso fuera de esa manera. Yo lo tomé con total tranquilidad. Si bien uno se encariña con los proyectos que hace, y me pareció que hubiera sido una cosa muy bella, quizá un poco utópica, pero bueno, pero que se haga la voluntad de Baba, ¿viste? Tiempo al tiempo, Raúl, tiempo al tiempo. Yo hice mi parte y lo dejé ir. Entonces, que se haga como se haga. Y así siempre ha sido en la organización y creo que debe ser en la organización. Y yo quería sobre todo que Dardo tocó el tema del dinero, un ejemplo muy claro que dio Baba, pero que fue fantástico, fue una cosa que para mí fue conmovedor. Me acuerdo que cuando estaba en el plan en la década de los 90 de realizar el hospital, uno creía, todo el mundo creía que Tiger había donado el dinero al hospital, pero la historia viene mucho más atrás. Y es que Baba había decidido hacer el hospital y vino un hindú y le dio, no sé si era 120 millones de dólares, que en esa época era una torta de plata muy grande y con eso se podía, sobre todo eso trasladado el dólar a la India, se podía construir el hospital de alta especialidad. Y al mes y medio o 2 meses que este hombre había donado el dinero, ya estaba en el Banco de la India, ¿cierto? Como se hace todo, al fideicomiso de Baba, Baba lo llama al encargado de la administración y le dice, anda a decirle al banco que le devuelvan al señor tal, a ese hindú, los 120 millones de dólares que había donado para el hospital. Y entonces las autoridades le dicen, no, Baba, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, ¿cómo vamos a construir el hospital? ¿Qué vamos a hacer? Y qué sé yo. Dice, no te preocupes, el hospital, el dinero ya va a salir, pero ese dinero no es bien habido. ¿Pero por qué, Baba? Y porque ese hombre dice, desde que le donó el dinero ese a Baba, se anda pavoneando por todos lados diciéndole que él ha donado ese dinero para hacer el hospital de Baba. Como diciendo, la actitud de ese tipo de donar ese dinero, más allá que le sobraba y lo tenía, era sobresalir y llamar la atención de esto. Y bueno, acá viene la otra enseñanza, la segunda parte, cuando viene Tiger y prácticamente él dona el 90% de lo que sale el valor del hospital y tenía duda cómo decírselo a Baba, hasta que en un determinado momento se junta con Baba y le dice, Baba, mira, he vendido mis negocios, el Hard Rock Café, en todo el mundo y las acciones que me corresponden a mí, como vos sos Dios y vos estás en mí, somos socios. Por consiguiente, la mitad te corresponde a ti.
entonces yo te quiero donar, o sea, no es que te quiera donar, pero te corresponde a ti el 50%, que eran sí como 50, 60, 80 millones de dólares, no me acuerdo, era una barbaridad de plata. Y eso pasó al poquito tiempo que había pasado esto con este hombre. Entonces le dice, pero te quiero decir, eso se lo dijo en privado, le dice, pero te quiero decir una sola cosa, te quiero pedir, que no digas que yo lo he dicho y que lo mantengas en reserva, totalmente. Sí, 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 cómo no. Entonces le dice, ven, acompáñame, se ve que estaban en la terraza del Larran, ¿no? Se asoma a la terraza y habían 20.000 personas y le pide el micrófono y le dice, mire, les quería anunciar algo, dice, acá en este momento Tiger me ha donado todo el dinero para hacer el hospital de alta especialidad, así que quería que todos supieran que él los ha donado. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba trabajando el ego, esa vanidad, ese orgullo de decir, porque uno es vanidoso y orgulloso quedándose callado o hablando, Muy de las bien, dos, Raúl. de las dos maneras. Entonces, eso es una enseñanza muy grande que dio Baba, porque, y muy grande para Tiger y muy grande para todos nosotros. Es decir, cómo uno ofrenda, porque muchas veces el que hace servicio se cree, ay, sale y se cree que él es el hacedor del servicio, sea el que sea, de comida, de la construcción, de la donación de tal cosa. Y realmente lo que hay que entender que el servicio, al menos yo lo aprendí, que lo que uno da en el momento que ya lo dio ya no es de uno, es del que lo recibió. Y uno es agradecido que alguien se lo haya recibido. Es el concepto al revés. O sea, uno tiene que estar agradecido que Baba nos permita servir, ¿cierto? Esa es la clave. Agradecido a Baba que me permita servir. Yo con eso, ¿cierto? Puedo sentir paz. Si no, no. Bueno, no, quería comentar esta anécdota Qué porque me lindo. pareció interesante, así que en relación a todo esto que estábamos hablando. Zairam, Claro, qué lindo, Raúl. Sí, tiene, no es que estamos obsesionados con este tema, sino que es parte de la lectura de la enseñanza de Baba de hoy, ¿no? sí, sí, Así sí, que gracias, así es. Raúl. Adelante, Guillermo. Bueno, yo me quería referir, y perdón la oportunidad, a lo que decía Horacio cuando dijo, anda a lavar los platos. Aquí en mi casa yo no espero eso, los lavo solito, antes que me digan nada, digamos. Muy bien. En tu casa hacé lo que vos querés, vos lavás, vos planchás, vos lavás los platos, hacé lo que vos querés, Guillermo. Sí. Bueno, una vez más, qué interesante escuchar la participación de ustedes que tienen tal nivel de experiencia y los ejemplos que puso Raúl son significativos y me ilustran mucho el pensamiento de Saibaba y me permite hacer correlaciones con el texto. Y específicamente respecto al mensaje de hoy día, tengo dos comentarios. El primero tiene que ver con que eh, eh, al principio me era bastante difícil entender este concepto de que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo por Dios, en beneficio de Dios, indistinto, digamos, de cuál sea la acción que estemos realizando. Em, Porque uno está acostumbrado o por lo menos yo estaba acostumbrado a siempre hacerlo porque había un mandato, había una exigencia, había un profesor, había un comandante, había un jefe, había un gerente, etcétera. Pero el mensaje que los últimos años he ido escuchando, y aquí está muy bien caracterizado, es, no, 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 esto, cualquier cosa que hagas, hazlo por Dios. Es como uno de los cartelitos que hay en el Centro Saibaba de Santiago, donde dice, aquí está Dios, aquí cocina Dios, los que estamos acá, Dios, y estamos atendiendo a Dios. Entonces, eso es algo que cuesta un poco internalizarlo, pero poco a poco me hace mucho sentido. Y cuando eso hace sentido, lo que uno haga
creo que tiene mucha lógica el no tener de por medio ningún tipo de expectativas. O sea, hacerlo porque es lo que hay que hacer. Y creo que en la mente está, está realmente, en la mente de cada uno, está la gran diferencia. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que busco detrás de esto? Si la mente es limpia, es pura, es sana, y uno tiene un corazón como un corazón sano, indistinto que lo que haga no salga a lo mejor muy bien, yo creo que Dios lo recibe de buena forma. Pero si uno detrás de lo que está haciendo tiene un objetivo oculto o un segundo objetivo, en realidad ya cualquiera que sea el resultado no es válido. Antes de conocer conocer estos textos sagrados, en muchas oportunidades a mí me tocó hacer actividades en las cuales incluso gente que me rodeaba me decía, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es el beneficio? No, dice, yo lo hago porque creo que puedo aportar un poquito, pero esto te va a tener algún retorno, no lo sé, no me interesa. No me interesa. De hecho, solamente como ejemplo, por esas cosas de la vida, estuve haciendo una ayuda fue, podría llamarlo, a una empresa norteamericana de, de la defensa de alto nivel. Eran poca gente, 50 personas, pero movían la cantidad de dinero tremenda. Y por 4 años trabajé para ellos. Y nunca les cobré nada, nada. Y mi señora me decía, bueno, pero ¿por qué haces esto? Bueno, y pasó el tiempo y en una oportunidad vino el gerente de operaciones de Santiago y me regaló un computador, un notebook, que en esa época eran muy caros. Y yo estaba feliz, yo estaba muy contento. Y tiempo después, 3 años después, estando de camino en Santiago, y me dijo, ¿sabes? Me dijo, tú has hecho esto, y la empresa te va a pagar tanto. Yo no podía creerlo, y fue casi el valor de un departamento bonito aquí en Santiago, en un barrio lindo. Pero yo nunca lo hice pretendiendo nada. Pero ¿a dónde quiero llegar? Finalmente, que eso yo lo hacía porque, no porque supiera que había que hacerlo, es porque simplemente me nacía. Pero ahora entiendo que hay un significado y puede ser, por eso que ahora lo hago ahora lo hago con más cuidado. Ahora digo, bueno, y esto, y me aseguro de que detrás de lo que esté haciendo no hay ninguna intención. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo tiene que ver con una frase de 4 letras que realmente me hizo, pero pensar mucho. Dice, cuando lo está increpando la señora, le dice, la culpa es tuya, la culpa es tuya. Y hace una aseveración tremendamente grande y después le explica el por qué. Y bueno, la explicación ya la dio claramente Dardo, digamos. Y ahí entro a analizar cómo poner en práctica eso, por lo menos en mi caso. Y en muchas oportunidades yo me enfrento de repente con diálogos, discusiones con mi señora, con mis hijos, etcétera, y equívocamente eh, pienso que el mundo está equivocado y yo estoy bien. Y eso poco a poco me he empezado a dar cuenta de que no es tan así. Y aquí esa frase es muy potente para mí. La culpa es tuya. Entonces la pregunta que me hago es, ¿cuántas veces he pasado malos ratos o he hecho pasar malos ratos a terceras personas simplemente por no hacer un acto de introspección y quedarme callado, por último? Quedarme callado, o sea, guardar silencio. Que llegue la noche, que llegue el día siguiente, ya lo analizaré. Y por último, ¿qué importancia de quién es la culpa? Entonces, aquí se hago una segunda lección y tiene que ver con que respecto a no sé, esta historia que cuentan, si el objetivo era justamente obtener un retorno por la acción que estaba haciendo, por cierto que era motivo de crítica. Y eso lo asocio a lo que yo hago. Si el objetivo de algo que haga de aquí en adelante tiene un fin que no sea verdaderamente un acto de amor, por decirlo en palabras más potentes, no tiene valor, no tiene ningún valor. ¿Por haber un retorno? Sí, claro, pero ese retorno, ¿qué importancia tiene desde el punto de vista espiritual? Probablemente muy poquito. Bueno, y finalizo expresando de que creo que la lectura de estos textos semana a semana
por lo menos a mí me hacen meditar, me hacen reflexionar en el sentido de que eh, hay una manera tal vez más simple de vivir la vida, una manera más importante de que ver las cosas que se nos rodean, sino que ver el fin último y acercarse siempre a través de la verdad a la liberación. Y eso pasa por un esfuerzo grande, porque el mundo en el cual vivimos está tan agitado, tiene tantas tentaciones que realmente cuesta un poco orientarse y concentrarse en lo verdaderamente importante. Por lo menos a mí me cuesta mucho, pero, pero trato de colocar las cosas en la importancia que tienen. Y en ese contexto, estas reuniones de día sábado para mí son tremendamente importantes y realmente salgo muy contento y como que a veces salgo como que al debe, digamos, de lo que hago. Muchas gracias. Qué lindo. Gracias, Guillermo. Carlos, querido, adelante, Carlos. Hola, buen día. Sairam, llegué tarde. Estaba viendo que habrán leído. Bueno, hablaban recién de, de que no tiene que haber un pago. Y dijeron otra cosa, no sé si se dieron cuenta, ni una contraprestación. Y esto es muy sutil porque uno puede hacer algo incluso diciendo, bueno, Dios me va a dar algo, incluso Dios me va a mirar, incluso Dios me va a dar el cielo o la liberación. Pará, Carlos, inclusive cuando estaba encarnado, y me ha Mm, pasado, digo, y capaz que me dará el lugar VIP, porque hago tal o cual cosa. claro. O como estaba en la fila del Ashram cuando haces a la mañana, cuando se hace ¿cómo es? Para despertarlo, ¿no? Que se Ya, cantan los cantos. me pondrán más cerca para tal o cual No, actividad. codazo, estoy acá yo. Codazo, ay, no. Un Sairam, y la gente seguía. Bueno, no importa, no es cuestión de criticar, por No, pero favor. yo me lo digo a mí mismo, ¿eh? Yo he hecho Sí, yo también. actividades con esa ilusión, esa esperanza, Sí. mal mi sentimiento, pero lo confieso, de lograr a Mm, lo mejor estar más sí, cerca sí. de Baba y demás. Entonces, no sé si lo dice en un Upanishad o lo dice Baba o los dos. El karma no es factor de liberación. El karma no es factor, no es algo que nos pueda liberar. Dice, solamente se puede conseguir la liberación con el sacrificio. ¿Y qué será el sacrificio? Parece que uno se sacrifica o que uno hace algo. El sacrificio es entregar lo que uno hace por amor, para que ahí no está uno, hay amor. Eso es lo que yo entiendo por sacrificio. Y esto de las donaciones del hospital, quiero que digan mi nombre, no quiero que digan mi nombre, como decían estos donantes. ¿Qué habrá en el fondo, sin juzgarlos a ninguno, por supuesto? Pero Tigert siguió en la organización después de hacer esa donación. No sé bien si pasó a otra organización SAI, que no es la división actual, sino la de otra ciudad cercana a Puttaparthi. No tengo muy al tanto y no estoy juzgando nada. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, ¿el sacrificio cuál es? El sacrificio es donar y sentir felicidad por eso, sin ni siquiera pedir que Baba esté al lado tuyo, no sé cómo decirlo, o darle un VIP. O sea que en el fondo existe una identidad de uno mismo que es lo que nos produce la insatisfacción y el querer algo, incluso el donar algo sin que nos digan que lo hicimos. Por eso estoy hablando de una sutileza muy profunda, pero el sacrificio, a ver cómo lo puedo ejemplificar.
Es como cuando alguien hace un servicio y en ese momento sentís tanto amor y sentís tanta conexión que decís, sí, es por acá. Y no estás vos, está el, el amor fluyendo, un amor divino es. Y vos decís, Carlos, perdón, sí, complemento algo que hablaste vos del VIP. Resulta sí, que, hablando de Tiger y toda esa historia, resulta que en una época posterior, Baba lo pone a Tiger sentado en una silla, en una columna al lado de la silla de él, pero mirando hacia el lado de las mujeres. O sea, un lugar privilegiado que no le había otorgado a ninguno. Entonces Tiger le dice, va, dice, ¿cómo me estás dando esto acá? Va a ser una cosa de celo, me van a ver a mí como que soy un privilegiado, cosas por el estilo. Él dice, mm, no, no te preocupes, esto lo que estoy haciendo es ponerle un anzuelo a todos estos que son los directivos que tengo, que les da envidia que vos estés acá. O sea, fíjate vos las sutilezas de sí, Baba para sí, hacer trabajar esos aspectos. Perdón, Zaira. sí, gracias. Bueno, eso es lo que quería decir, que el sacrificio está más allá del querer, de cualquier contraprestación, porque es incluso eso, incluso el querer la liberación es un problema. La liberación cae como un fruto interno y externo de una conexión que, que se queda sin palabras y sin deseo. Bueno, tal vez fui muy sutil. Bueno, incluso en mi profesión yo a veces tengo que cobrar y en realidad he elegido trabajar para lugares que me pagan, pero yo no sé, actualmente mucho no cobrar a los pacientes como que no me sale. Y no me tomo ni por santo ni por nada, pero es como hay una comprensión del dolor que digo, no, trabajo en algún lugar que me pague el lugar, pero yo al paciente no le cobro. Parece una cuestión porque no lo resuelvo tampoco muy bien esto. ¿Qué Y hasta medicina abordás, Carlos? ¿Qué medicina abordás? yo hago medicina de rehabilitación, soy médico fisiatra y trabajo en centros y estoy como director de algunos centros de rehabilitación. Entonces trabajo con equipos, pero me pagan los centros como director, entonces no es que yo le cobro a un paciente. Pero a veces me pregunto por qué le cobro a alguien, porque tengo que hacerlo, ¿no? Pero no, Baba dice incluso en algún lado, en la medicina no debería cobrarse. Me parece que lo leí en algún lado. Pero bueno, en realidad trato de dejar que todo sea por él y para él y, y sentir la conexión del sacrificio en este sentido, del ir más allá de lo que uno hace y entregarlo. Porque tiene tantos vericuetos en la mente y tantas contraprestaciones sutiles, conscientes o inconscientes, que es mejor ser puro, ¿no? Vamos por ese camino, claro. Y eso sale del corazón transparente. Bueno, gracias. Vamos a ir. Sí, sí, qué lindo escucharte, Carlos. Hay una delgada línea roja en todo, ¿no? Porque vivimos en un mundo Mm, material mm, y voy a dar dos ejemplos, nomás ya que vos, Raúl, mencionaste lo de Nocancán y como todos saben, Nocancán es una hectárea de servicio que pertenece a la Fundación Saivá Argentina, que está en Recreo, una ciudad eh, que ahora Silvia es de esa zona, si después quiere decir algo, que está el centro Saivá Santa Fe, una hectárea donada. Y ahí hay un enclavado, un galpón gigantesco también donado. Y cuando fue el tema de los libros que hacía mención Raúl, que falleció uno de los dueños de la editorial que estaba en Buenos Aires y los nuevos dueños dijeron, bueno, se llevan estos libros que eran más de 100.000 libros de Saibaba, o lo dejamos en la vereda. Lástima no está Marquito Echeverry, que fue también otro instrumento de Baba. Con Marquito Echeverry agarramos la posta, contratamos de nuestros bolsillos, y no lo digo con ego, lo digo para que vean cómo es la intención de los objetivos, ¿no? Fueron como cuatro o cinco camiones gigantes a Nocancani
Y con Albini y la gente de Nocancán y Bodardo sos testigo también, decíamos, ¿dónde vamos a poner estos libros? Y qué sé yo, la idea de que no queden en la calle como lo iban a hacer, lo iban a tirar en la calle en Buenos Aires. Lo llevamos en camiones de logística, esos camiones gigantes. Un par de veces hubo barro y se tuvo que dejar la municipalidad de Recreo, pero toda la gente de Santa Fe decía, y bueno, lo dejamos acá dentro de Nocancán y Dios proveerá y veremos. Y no se pidió nunca plata, no se pidió nada de voluntariado y siempre aparecía el camión, el voluntario, la municipalidad que prestaba lugar para dejarlo. Y de pronto, y lo vamos a decir porque falleció, Horacio Goitía, si lo conocieron, era de Misiones, era un tipazo, que en los primeros círculos de estudio en la pandemia él siempre estaba y falleció ahora, por eso lo decimos. Y él dijo, gente, mi papá tenía ahorrado un montón de monedas de oro y yo no las quiero, dice y las voy a donar para esto. Así que la fundación se hizo cargo, se cambió por materiales y se construyó otro galpón anexo gigante que es el que hoy alberga los casi 100.000 libros, pues se fueron donando, regalando, dando a los centros. O sea que, y él decía, no me mencionen a mí, no digan que yo lo di. Solo lo sabía la fundación, que era el que tenía que hacer toda la operación, Jorge Delicio, Albina, lo sabía yo, y otros más, Seba también que está acá presente. Y miren cómo Baba proveyó de un dinero totalmente inesperado, se hizo el galpón, se pudieron albergar ahí los libros que hoy día están, gracias a Dios, también. No se ocupó el lugar de Nocancani donde hacen servicio y le dan asistencia a todos los chicos de la zona. Eh, cómo Dios proveyó? Silvia, ¿quiere decir algo? Sebastián, este es un ejemplo donde no hay que pedir solamente a Dios, ¿no? Sí, sí, fue tal cual vos estás contando, es así. Incluso durante mucho tiempo, hasta que se construyó la biblioteca, nosotros le decimos, este, las mujeres con los chicos iban y bueno, nos achicábamos y entrábamos igual y atrás de la silla estaban todos los libros, los pales, porque vos te acordás que vos estuviste, que habían Uf, quedado ahí en el salón, digamos. eran pales y pales, más de 40, Claro, 50 pales llenos de libros nuevos. sí, 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 tal cual. Y los Hay Magazine y el Eterno Conductor, viste que también está en ese material. Pero sí, y bueno, y Nocancari también funciona así, o sea, si bien siempre la fundación está disponible para lo que se necesite, también hay mucho esfuerzo de los devotos, ¿no? Eh, que, Pero nunca piden ustedes, ¿viste, Silvia? Y no, siempre no, hay. no, es verdad, siempre aparece. Es confiar en la providencia, siempre nos dice Albina, hay que confiar. Y realmente es que aparece, es así. Bueno, qué sé Ahora yo. le damos paso a Seba y no me quiero olvidar de un mes Sí, de Paraguay, que también un día de la nada dice, que a Albina le dice, Albina, acá como no tienen un buen suelo. Y Albina dice, tenemos el Portland y lo barremos, hacemos lo que podemos. No, yo les voy a donar el piso. Apareció un día con todos los mosaicos nuevos, la mano de obra paga, la pintura paga, refacciones paga. Bueno, no Seba, vos te has ido muchas veces a Nocancán y sos, fuiste parte de esto, ¿no? Como creyendo en Dios y nada más. Qué hermoso todo lo que están compartiendo, que estamos compartiendo, Zaira. Eh, en verdad me pasa que estoy muy en postura de oyente y se me van ocurriendo algunas reflexiones para agregar. La verdad que todo lo que se ha agregado al texto me parece excelente. Muy buen día a todos. Gracias, Suami, por esta oportunidad de compartir con ustedes. Sobre la historia de Tigret, y esta historia que contaba el hermano de la persona que salió a ostentar que había hecho la donación para el hospital y Swami mandó a devolverle la plata y después Swami mismo salió a decir, bueno, Tigret ofreció este dinero para el hospital. Me remite mucho esa frase de la Biblia que dice, ensálzate y serás humillado, humíllate y serás ensalzado, ¿no? Como cuando una persona se tira flores solo y terminan bajándole el ego, la sabiduría divina que opera en todo lo que nos rodea. Y también dice, y Y que tu cuando una mano derecha persona, no vea lo que hace tu izquierda, ¿no? Que tu mano derecha no vea lo que hace tu izquierda.
Sí, tal cual. También dice así. Eh, y bueno, me pasa justamente estos mensajes de Swami me llegaron en un momento que había un hermano que no sé qué pasó, que por alguna historia personal se ve que no estaba bien económicamente y explícitamente me llamaba y me pedía dinero, digamos. Llamaba un mes y bueno, en un momento uno nos pone frente a una disyuntiva interna. Por un lado, la cuestión de decir, bueno, voy a ayudar, voy a colaborar, pero cuando esto ya se empezaba a repetir mes a mes, y justo me llegó este círculo de estudio, bueno, busqué este mensaje y se lo mandé. Digo, este mensaje donde Swami dice que el yoga Kshema que leíamos hoy, que justo lo tengo en imagen, que bueno, nunca está de más repetirlo, pero esto de que fijemos nuestro pensamiento en Él, que lo adoremos, que lo sirvamos y bueno, que Él se va a encargar de sacarnos adelante, ayudarnos y protegernos en todo lo que haga falta, digamos, y que es una hermosa oportunidad de vivir nuestras vidas con amor, sabiduría y entrega a Dios y también como Dios nos pone dificultades a veces para decir, bueno, acordate que yo soy el centro del universo al cual te tenés que dirigir, remitir para pedir ayuda. Aprovecha estas tribulaciones para cultivar tu cercanía conmigo. Uy, se quedó sin ¿No? internet, ¿no? Y reforzar. Me estaba acordando. eh, perdón, no sé dónde me quedé. Seguí, Pero seguí, bueno, seguí, seguí, Seba. el tema, bueno, justo que estábamos en estos temas de la Biblia, también me acordaba de la historia de Jonás, cuando, cuando Dios le manda una misión que era ir a avisar a la ciudad de Nínive que si no, que estaban viviendo en el pecado, digamos, y que si no corregían el camino, iba a caer la destrucción sobre esa ciudad. Y Jonás tenía tanto miedo de ir a dar ese mensaje que fue justamente en dirección opuesta a lo que Dios le mandaba. Y, y como se fue en la dirección opuesta a lo que Dios mandaba, digamos, y siempre creo que está bueno que estamos leyendo, eh, al- esto que dice el tema de leer el libro y afianzar en la enseñanza del libro, no solamente tenerlo como un objeto de veneración. Bueno, Jonás se va en dirección opuesta y va a parar a un barco Estás teniendo eh, mal wifi, Seba, se que te corta empieza mucho. con la y bueno, bueno, estaba notando que vengo con problemas técnicos acá. Bueno, si no, ya no, como no lo puedo, no está en mis manos resolver que han compartido, voy a tratar de seguirlos escuchando. En otra ocasión comparto mi reflexión. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, se te corta mucho. Muchas gracias a todos, Zaira. Gracias, 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 Seba. gracias. Gente querida, el que quiera seguir, siéntase cómodo y libre. Gracias a Dios somos bastante. Hay muchos que pusieron están de oyente, otros están trabajando y escuchando, otros viajando y escuchando. Pero el que quiera decir algo, siéntanse cómodo y libre sobre la lectura del día de hoy. Antes del cierre del querido Dardo. Hola, Eva, adelante, Eva. ¿cómo están? Buenos días, hermanos. Esa parte de la lectura donde dice, Él proveerá todo para el devoto, eso nos hace pensar que todo hay que dejar en manos del Señor. Nuestro trabajo, las actividades que tenemos en el día, hay que dejarlo a Él porque nos va a proveer. Y a veces lo que hemos planificado sale bien y a veces no. Entonces tenemos nomás que
dejar todo de manos del Señor y tomar en cuenta la palabra donde dice que debemos practicar y experimentar. Y cuando uno está practicando para poder dominar la mente y de paso dominar los sentidos, es un trabajo muy que a veces no se llega, ¿no? Pero ya con el pensamiento que tenemos que debemos practicar, entonces ya nos vamos dando cuenta de cómo vamos a ir, digamos, dominando la mente, especialmente cuando nos viene así un sentimiento de duda, un sentimiento de envidia o un sentimiento de juzgar, entonces inmediatamente nos viene la enseñanza, ¿no? De que debemos dominar la mente y ver de qué manera podemos encaminarnos con la ayuda del Señor. Zaira. Qué lindo, sí, sí. Muchas gracias. Andrea, ¿estás disponible para expresarte? Sí, sí. Bueno, buen día. Gracias a todos. Gracias. No pude escuchar el texto completo, pero lo estuve escuchando al doctor Carlos y me vino a la memoria con respecto a la palabra sacrificio. Me parece que lo leí en el libro de Massin, Pasaje de la Liberación. Em, Sacrificio, el oficio sagrado. Es decir, cada cosa que hacemos, hacerlo en forma sagrada, hacerlo para Dios. Me quedó la literalidad del significado, del sacrificio. No es algo malo privarnos, como por ahí el común de la gente o desde mi punto de vista lo toma, sino hacer sagrado cada cosa que hacemos. No por dinero, sino ni porque nos reconozcan, ni porque se enteren o salgan en las redes sociales, sino hacerlo sagrado, hacerlo para Dios, por y para Dios. Solo quería aportar eso. Sairam, gracias, gracias. Sí, sí, el sacro oficio, ¿no? Sacrificio. Gracias, Andrea. ¿Alguien que quiera expresarse antes de pasar a Dardo querido? O si no, vamos con Dardo y te pueden interrumpir, Dardo, opinar, no hay ningún problema, ¿no es Tengo, cierto? Ahí, puedo Manuel opinar, querido, Manuel, adelante. y sí, El psicólogo centroamericano. por favor. Vaya, estás como baba ahí poniendo a Tigre enfrente para que le Sí, dé sí, envidia, o te qué sé yo, expongo, te expongo. y me expones. Mira, qué maravilloso todo. Yo lo que veo es que en estos slokas donde Baba le dice a Arjuna que le ofrezca todo a él, disculpen que estoy un poquito así de la tos, que le ofrezcan todo a él y todo esto, es una invitación que nos hace a todos para que experimentemos en la vida cotidiana esa entrega, comprendiendo, claro, al hacerlo, que Dios es el hacedor, y eso pues ya lo hemos estudiado, y que nosotros somos instrumentos. Pero al entregarle todo a Él, es como que nos invita a experimentar, vivir en Él, desde Él, y que todo tiene que estar centrado en Él, porque esa es la mejor vida para el ser humano, dedicarle todas sus acciones a Él, incluso comprendiendo que cuando acciona uno, no es uno quien acciona, sino Él. Por lo tanto, lo que me llama mucho la atención es que cada uno de nosotros, por lo menos en eso yo estoy trabajando mucho y he logrado cosas muy bonitas, es depender de Él, que nosotros aprendamos a depender de Él. Y esta dependencia es lo que es como la invitación que nos hacen estos slokas para que nosotros vivamos una vida de verdad elevada,
con Dios al nivel de la frecuencia de Dios aquí en la tierra. Y cada cosa que hacemos, que se convierta como en una experiencia, yo vivo en Dios, yo dependo de Dios. Es cierto que tengo un trabajo, es cierto que me llega todo lo que me llega, pero yo sé llegar a tener esa convicción que yo sé que lo que me viene de Dios. Y al yo tener esta convicción, entonces se logra ese descanso, esa alegría de que yo no tengo que hacer nada, sino simplemente entregarme en cada acción y llegar a disfrutar esa dependencia con Dios. Y al lograr esto, la vida es hermosísima, pues de alguna manera todos hemos llegado a tener momentos así, si no total, pero momentos así, en la que comprendemos la dicha de vivir en Dios, para Dios, desde Dios, y qué maravilloso es. Esto es lo que me gustaría aportar. Ha sido lindo todo lo que han aportado los demás, pero quería hacer énfasis en esta parte, que nos interesemos en experimentar a Dios en cada acto cotidiano, porque de esa manera vamos a ser más dichosos. Y aquí es como que si aquí mismo se produjera una liberación, aquí mismo liberarnos aquí ahora de nosotros y simplemente que Dios sea el que actúe. Bueno, gracias hermanos. Oh, qué Esto es lo hermoso, que Manuel. quería decir. ¿Ok? Dijiste, creo que no habíamos mencionado la palabra entrega, que vos la mencionaste, y que resume todo lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, es cierto. Pero que esa entrega tiene que llegar a ser cotidiana, tiene que llegar a ser consciente. Y claro, en eso estamos todos aprendiendo, ¿verdad? Mm. A vivir en Dios, aprendiendo a vivir en Dios. Entonces, sí, ese es el aporte que tengo por ahora, Qué ¿eh? hermoso, qué Gracias. lindo, qué lindo. Y si está escuchando también a Andrea, que el jueves pasado que estábamos con Albina, éramos más de 10 en Rosario y charlamos de distintos temas y decíamos, che, la organización SAI estamos llenos de viejos, no vienen los jóvenes, somos pocos. Y yo y coincidíamos, ¿y qué problema nos hacemos nosotros? Este es un problema de Dios, no nuestro. ¿Qué podemos Y hacer nosotros? además, Tranquilo. claro, y además, ¿qué es eso de viejos? Si somos No, jóvenes, eso es verdad. somos, somos jóvenes en Dios, hombre. Este, es que cuando ustedes lo saben, porque ustedes han compartido esto, cuando estamos hablando con un devoto y estamos en eso, ¿dónde está la vejez ahí? Ahí lo que se ve es la juventud, la alegría de la conexión con Dios. En Dios somos jóvenes siempre. No importa qué nos haya pasado, no importa. Como son pruebas del cuerpo y de lo que tú quieras, pero vivimos en Dios y esa es la conciencia que debemos llegar a lograr. Y eso es Exacto. lindo, pues, Qué ¿verdad? lindo. Gracias, Manuel. Dardo, Ok. querido. Horacio, ¿me permites un comentario Sí, antes sí, de que tome la Guillermo. palabra, Dardo? Bueno, respecto a lo último de que personas ancianas, viejas, a mí me gusta el concepto de personas con juventud acumulada, que lo Muy escuché por bien. ahí y me ha hecho mucho sentido. Entonces, cuando de repente saludo a personas, mis compañeros de curso, amigos, les digo, oye, muchas felicidades por estar acumulando más juventud. Bueno, quería hacer una reflexión que va más allá de lo que hemos leído hoy día, pero es bastante global y tiene que ver con que por mi rol me ha tocado en varias oportunidades asistir a clases magistrales de autoridades de alto nivel en Chile y en el extranjero. Y normalmente salgo con una gran decepción y digo, estas personas sabrán exactamente lo que se pretendía de ellos. Creo que la única excepción fue una visita que hizo el general Colin Powell a Chile después de la guerra del Golfo, donde hizo una exposición, una clase magistral que fue realmente brillante. Fue algo realmente brillante. Ese general era brillante, digamos.
Bueno, pero dicho eso, lo que estaba pensando es que nosotros, los que estamos aquí y mucha gente en círculos similares a esto, o que tiene acceso a este textos sagrados, estamos expuestos y tenemos a la vista estas clases magistrales. Y, y la reflexión era, ¿qué diferente sería este mundo si todas las personas tuvieran acceso a escuchar estas clases magistrales? Ahora, a partir de eso, cada uno de ellos, dependiendo de su nivel de conciencia, dependiendo de su decisión, dependiendo de sus anhelos y perspectivas, podrían tomar la decisión de acatar o no acatar las enseñanzas de Dios. Pero hay tanta gente que ni siquiera tiene la oportunidad de llegar a conocer las bases de esto. Y como sabemos, todos, todos y cada uno de nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el conocimiento absoluto de lo que pasa en este universo dentro de nosotros. El tema es que no sabemos que lo tenemos. Y, y esto yo lo veo en la práctica, en la gente que me rodea. En la gente que me rodea que de repente escucho afirmaciones que digo, por Dios, en qué estarán pensando? Bueno, solamente quería transmitirle el concepto ese de que qué diferente sería este mundo si es que todas las personas tuvieran un conocimiento sobre estos temas que estudiamos y a partir de esto fueran consecuentes y actuaran en consecuencia, porque no se saca nada con tener conocimiento sobre un tema y después justamente actuar en una forma diferente o en forma contraria, porque no sirve de nada, digamos. Y ahí viene esa absoluta disociación que hay en muchas personas entre el pensamiento, su palabra y lo que hacen. Muchas gracias. Gracias. Dardo, te damos paso para el cierre. Y mientras hablaba Guillermo, que tiene que ver con lo que él decía, el capítulo que sigue, el sábado que viene, vamos Dios mediante al capítulo 19 que continúa Satya Sai con este tema. Y dice, esta es la edad de la hipocresía con respecto a estos, ¿no? Los eruditos que hablan del Gita, pero después cobran en contraprestación o no hacen lo que dicen. La edad de la hipocresía le llama Satya. Sí, se referirá al Kali Yuga, ¿viste? Mm. La era esta de hierro. Pero bueno, está bien, todo sale a la luz y nos podemos dar cuenta gracias a eso. Eh, sí, bueno, antes del cierre yo iba a comentar un ejemplo más de Tigre que está interesante. Si alguno quiere hablar después, no hay ningún problema, eso me gusta que sea dinámico, interactivo, todo. Eh, Justamente lo que comentó Carlos, ¿viste? Para hilar un poco lo sutil que él trataba de explicar, que realmente es interesante y es sutil, como él dijo, pero de lo que tema con respecto a la plata y las donaciones y eso para cerrar ese tema, que tiene que salir del corazón. Y lo que le pasó a Tigre fue un ejemplo, ya que aprovecho que Raúl también lo comentó, mencionó las experiencias que él tuvo con Baba en cuanto a las donaciones, él, me refiero a Tigre. Esto lo contó el mismo Isaac Tigre. Él dice que él iba a donar ese dinero para el hospital ese, hizo el cheque, estaba en su habitación pensando que era una enormidad de plata lo que iba a donar, después de vender la cadena de restaurantes, no sé qué era, la Hard Rock Café. Y, y escribe la cifra, pero como temblando, como que todavía tenía dudas porque eso era una enormidad de plata, pero en el fondo se decía mentalmente, no, pero está bien, esto va a ser útil, mucha mente puesta en la donación. Entonces, escribe el cheque, dice, y se va a dárselo a Baba, pide que lo atienda, una entrevista, todo, y se lo da. Y resulta que Baba, ¿qué hace Baba? Se lo devuelve. Se lo devuelve, le dice, no, le dice, no estás convencido, tu corazón no me lo está dando, es tu mente que está, tenés muchas dudas, volvete, yo a esto no lo quiero. O sea que se lo rechaza también a Tyler. Y pasó no sé qué periodo de tiempo hasta que él lo comprende, lo asimila, y le sale una bienaventuranza a la hora de hacer el cheque. Y ya no piensa más en la cantidad que era, en para quién iba a ser él.
él lo piensa como una entrega total a Dios. Y ahí Baba se lo recibe sonriente al cheque de esa enorme fortuna. Así que fíjense hasta lo sutil que es que Baba rechazó la primera entrega de ese, de ese dinero, ¿no? ¿No es cierto, Carlos? Algo así viene a Sí. manos. Y sabes que hay en el Evangelio también hay una parábola, no sé cómo se dice, de un joven que se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? No sé cómo le pregunta, como para salvarme, algo así. Y porque le dice, he hecho todo, he respetado a mis padres, he respetado la ley, etcétera, etcétera. Entonces Jesús lo mira y le dice, bueno, solamente te falta una cosa. Vendé todo lo que tenés, entregáselo a los pobres, vení y seguime. Y dice el Evangelio que este joven no pudo hacer eso. Como que se fue como diciendo muy triste porque estaba muy apegado a su riqueza. O sea que, bueno, también Jesús en el Evangelio dice que Dios proveerá, ¿no? Que los pajaritos los alimenta la naturaleza y que los lirios del campo no hacen nada y se visten más lindo que ni siquiera el rey Salomón podría igualar esa belleza. O sea que también parece que la sabiduría es eterna y está expresada en diferentes formas siempre en todas las tradiciones. Bueno, eso era lo que me acordaba. Gracias. Sí, sí, la frase que me quedó a mí de todo ese tema de Jesús y de la Biblia, cuando todo vendrá por añadidura, todo le será dado por añadidura. Y coincide muchísimo con este capítulo de que lo entreguemos todo a Dios y Él se ocupará, Él verá qué nos corresponde, qué no. Así que, bueno, antes de comentar, no sé si Dora quería comentar algo, Horacio, ahí. Lo que quieran, si no le das, no hay problema. Dale, ok, dale, gracias. Bueno, yo quería comentar dos cosas. Una que estaban hablando, una que estuvieron hablando con respecto al tema de la edad, que yo siempre me sentí un poco rara con respecto a la edad mía. Hasta que conocí a Indra Devi y ahí aprendí que somos muchos los que no tenemos una edad física. O sea, podemos tener una edad física, pero tenemos otro tipo de edad, que es la edad de los sueños, la edad de los proyectos y donde nos igualamos. Porque yo me conocí no solamente a Indra Devi, sino a un grupo que estaba con ella y era así. Y después leí algo sobre cuando ella falleció que todos decían eso, que ella tenía la edad del espíritu, que no tenía edad. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de la entrega que estuvieron hablando. Lo mío, yo no sé a veces si realmente pasa realmente por una entrega, porque tengo muy presente cuando Baba me agarra de los pelos y me lleva, porque mi vida terrenal soy bastante insegura y cobardona. Pero cuando Baba quiere que haga algo, me viene una seguridad y una valentía que voy al frente de una manera impensada para mí, a tal punto que terminé siendo la coordinadora de educación. Es impresionante lo que me pasa, porque me transformo en otra persona. No soy la persona común que soy. Así que bueno, yo creo que Baba conmigo supera la entrega, porque me lleva directamente. Bueno, eso solo quería aportar. Abracitos a todos. Gracias, Dora. Bueno, continuamos acá entonces, que vamos al cierre, Horacio. Bueno, yo digo esto, que para entender bien la frase y que no haya confusión, vieron que Baba dice que hay muchos malos entendidos con esto de la frase de que Dios proveerá. Primero, que no la comprendemos bien, no la llevamos a la práctica, entonces no queda comprendida ni ahí. Pero cuando dice que esa sentencia que dice Krishna, que el Señor garantiza la prosperidad, el Señor garantiza la prosperidad. Dos cosas. Primero, sabemos lo que la mujer le reclamó al pandit, al marido. Adorarlo solo a él, con la mente todo el tiempo puesta en él,
y sin ningún otro pensamiento. Es decir, no puede haber pensamientos extras de que voy a adorar otra cosa o voy a rendirle culto a otra cosa. No, si Él es el proveedor máximo, si bien todo se da a través de nuestro karma y nuestras acciones en esta vida y en las vidas pasadas, Él siempre va a tener el comando, Dios, de proveer lo que necesitamos. Pero acá, esto para mí no tiene que haber confusión acá. Cuando habla de prosperidad o bienestar a veces lo llama, ¿no? O abundancia y seguridad. Acá el tema es porque las palabras originales en el Gita, en el sloka ese que explicaba el Pandit, era que nos va a dar todo lo que necesitamos y va a proteger lo que ya poseemos. Es decir, las dos cosas. En conclusión, no va a dejar faltar nada. Pero cuando habla de prosperidad no hay que confundir y decir, bueno, ahora me va a dar mansiones, autos importados, no sé, lo que ustedes quieran, mucho dinero en el banco. No tiene nada que ver eso. Él te va a dar todo lo necesario para que toda tu vida se desarrolle como tiene que ser y llegar al buen puerto que es la liberación y fundirse en Dios. Es decir, no algo enfocado en lo material exclusivamente. Por eso, cuando habla de prosperidad, te voy a dar todo lo que necesites para que puedas dedicarte a esto, que te pueda librar eh, de trabajos tremendos para que vos puedas estudiar esto, practicarlo a esto, porque si no hay tiempos y somos un esclavo del mundo, no podemos dedicarnos a esto, ni a estudiarlo, ni a entenderlo, ni a, como le decía la esposa acá, repetir, repítete a ti mismo, dice el verso, repítelo una vez más y reflexiona sobre su significado. Entonces encontrarás el significado correcto por ti mismo. Porque vos bien nombraste, Horacio, creo que fuiste vos, el tema de la incoherencia, de decir una cosa y hacemos otra. Bueno, el pandit, peor aún, siendo un pandit, no puede poner en práctica lo que está enseñando, un sabio, un erudito, y es peor aún. O sea que bueno, después de todo eso, de que se comprenda y se ponga en práctica de verdad, no dudando, no con dudas, Él proveerá todo para el devoto. Proveerá todo significa todo lo necesario, no más allá ni menos tampoco. Alguien necesita, por ejemplo, dice, yo necesito, si me va a proveer, que me provea una mansión en Punta del Este. Y a lo mejor yo y muchos de nosotros nunca en la vida necesitaremos eso. Entonces no lo va a proveer, es decir, se tiene que entender que es para el camino que tenemos que realizar. Claro, que sea en Miami, no en Punta del Este. Que sea en el Asran de Baba, bueno, ahora ya no tanto. Cuando encarne, según Raúl, en Putaparte. Yo antes quería como Raúl, un huequito allá al lado, ¿no? En Ucayali, ahí por ahí, bueno. Pero sí, Raúl también lo va a proveer. Si va a ser así, donde nazca Prema, va a haber una habitación para Raúl. Muy Eso está bien. claro. Para mí está clarísimo eso y no lo dudo. Por eso cuando ahora cierro con el ejemplo ese que quería contar, que es fabuloso. eh, Así que bueno, pero antes dos cositas acá que encontré en la lectura en inglés, que está muy bueno, como dice dos cosas, porque el rey le dijo, gracias por explicármelo con tu ejemplo, es decir, el pandit lo llevó a la práctica. Y en inglés dice, en la versión dice, por tu propia experiencia, es decir, es la propia experiencia de él que al observarlo y quedarse en la casa a adorar a Krishna, él se dio cuenta de eso y la vivió a la experiencia, no lo decía de la boca para afuera. Y la respuesta del Pandit en la versión en inglés dice, no necesito acudir a nadie. Entonces, esto hay que entenderlo bien, porque no necesito acudir a nadie para que a mí me dé esa prosperidad o ese bienestar que le llama, ¿no? El yoga kshema que hablamos tanto. No quiere decir que vos nunca más salís de tu casa y te va a llover dinero de algún lado. Quiere decir que tu intención no salgas de la casa pensando en buscar el dinero a cambio de esa, como dijeron hoy, contraprestación. Doy esto y que me den plata, y hago lo otro y que me den.
tu intención tiene que cambiar. Después, exteriormente, vas, venís, haces lo que sientas en tu corazón. Eso no tiene que cambiar, no tiene que ser entendido diferente. Es decir, el tema es que yo acudo solo a Dios para que a mí me provea. Después lo demás son cosas del mundo. Salgo, hago, pero mi intención está puesta en Dios. Eh, entonces Él proveerá. Yo tengo ejemplos propios, pero son insignificantes al lado del que voy a contar. Y bueno, y vamos a ese ejemplo. Yo estaba en el ASRAN, como todos saben, vamos haciendo contactos, amigos, con otros devotos, todo. Bueno, una de estas personas que charlamos bastante allá, la veía eh, seguido y empezó a contarme que él estaba mucho en el ASRAN. Yo creo que todos los años viajaba, vivía en Europa, no me acuerdo si el país era Noruega o Finlandia, por ahí. Y iba permanentemente cuando podía, porque a la vez trabajaba en una empresa, ¿no? No sé si era una fábrica o algo, que él trabajaba, creo que con un esfuerzo físico, bueno. Y él en su corazón quería cada vez más estar con Baba y estar en el ashram y vivirlo, porque esto fue hace 15 años antes de que Baba desencarne. Y era tanto el anhelo, que él no sabía cómo iba a llegar a estar todo el tiempo en el ashram, en entrevistas con él, en el darshan, viviendo permanentemente ahí. Resulta que él le pide a Baba y le dice, Baba, yo quiero estar con vos, ¿cómo hago? Y le dice, vos no te preocupes, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Dios proveerá. Cuando llegue el momento, Dios proveerá. Resulta que al hombre le faltaba bastante tiempo para jubilarse. Y él decía, me jubilo con los euros de la jubilación, me alcanza para vivir en la India, que era barato. Pero faltaba bastante y él no aguantaba más las ganas de estar ahí en presencia de Dios, ¿no? Encarnado. Resulta que pasa que él tiene una fe ciega de que eso iba a pasar, que Baba iba a proveer de alguna forma que él esté ahí. Resulta que, bueno, pasa el tiempo y él tiene un accidente en la fábrica. Tiene un accidente y se golpea la espalda fuertemente, muy mal, yo creo que de una forma muy grosera y no aguantaba más el dolor. Estaba enloquecido de dolor, la misma fábrica lo mandó a los médicos, estaba ausencia del trabajo con justificación total, bueno, era tremendo lo que le había pasado en la espalda. Entonces él vuelve a viajar al Ashram, lo atiende Sai Baba y le cuenta que no puede más del dolor. Entonces Sai Baba, ¿qué hace? Le pone las manos en la espalda, unos segundos, le quita el dolor. Le quita el dolor completamente. Entonces, él dice, ¿qué pasó, Baba? ¿Me curaste? ¿Me curaste? No, no, dice, vos no vas a sentir más dolor y vas a caminar normalmente y perfectamente, despreocupate. Pero ahora sí, volvé a tu país, anda a la, no sé cómo se llama, la inspección médica o a la entrevista médica de la fábrica que hace. Inspección no es otra palabra, pero bueno, al chequeo para que ellos determinen cómo está tu situación. Y el tipo, la persona esta vuelve allá, se somete a los, no sé, a las pruebas, no me sale la palabra, pero es cuando los médicos chequean de que vos estás apto o no para seguir trabajando. Exámenes. Sí, exámenes, Auditoría. como una auditoría. Junta Junta médica. médica, auditoría, sí, exactamente. Todo eso para comprobar que la persona podía no seguir trabajando o la tenía que indemnizarlo y retirarse del trabajo. Y entonces vuelve el hombre y dice, bueno, acá está todo ok, ya Baba me curó. Resulta que le hacen toda esa auditoría y todo lo que le mostraban los exámenes era un desastre. Y los médicos dicen, este tipo no puede laburar ni una hora más, tienen que jubilarlo ya, tienen que ya liberarlo de trabajo y darle la pensión correspondiente por invalidez, entre comillas, ¿no? Y, y listo, y liberarlo. Y él decía, no, pero a mí no me duele nada y no podía ni siquiera contar la experiencia de Baba porque los tipos insistían que se vaya ya de la fábrica. Conclusión, conclusión. Le quitó el dolor, podía caminar perfectamente, pero toda la junta médica determinó, yo creo que por unanimidad, no sé cómo fue, que se retire y le daban directamente ya la jubilación y muy buena jubilación
en euros, porque estaba en aquellos países. Inmediatamente ahí se le cumplió lo que él solicitaba, ¿no? Él le pedía a Baba que quería vivir directamente en Asram, porque ya no tuvo más necesidad de estar trabajando como una persona normal para tener como este pandit, ¿no? Ir todos los días a la casa, al palacio del Maharaj para que le siga pagando y proveerle los bienes, los vestidos para la esposa, no sé, lo que necesitara. Entonces, eso fue un ejemplo perfecto para mí de Yoga Kshema, que él proveerá para lo que el devoto necesite. ¿Y qué necesitaba el devoto? Vivir todo el día en el ashram, todo el tiempo en el ashram. No podía perder más tiempo de su vida. eh, Me imagino que en esa época andaría él por los 60, 50, 60 años, cuando le pasó esto, ¿no? Yo lo conocí mucho después ya. Así que, bueno, me encantó esa experiencia, obviamente que me quedó grabada y le creí al instante Mm. la fuerza con que con la forma que él me lo contó y creí al instante lo que Baba puede hacer, ¿no? Así que espectacular, Horacio, no más que decir. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, como decíamos en el capítulo que viene, sigue Baba con los que divulgan el Gita y bueno, nos sirve de ejemplo a nosotros, ¿no? Para todo lo espiritual. Uno interesante, que Dios nos bendiga. Ojalá que Marquito Erice se recupere. Nos encontramos el sábado que viene. Om, Om. Shanti, Shanti, Shanti.